Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. En la clase anterior, una de las cosas que observamos es el encuentro de Jesús en la sinagoga con un hombre que tiene una mano seca o que tiene la mano seca. Este hombre tiene un problema, pero a pesar de que tiene un problema, no se tira al abandono, por así decirlo, sino él sigue reuniéndose con el pueblo de Dios para alabar a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús en medio de toda esta reunión? Sana al hombre con la mano seca. Obviamente los religiosos de la época critican mucho el hecho de que Jesús haya sanado a este hombre un día sábado, un día de reposo, porque ellos habían llenado de tradiciones un mandamiento sencillo de Dios. La nación de Israel como tal tenía por mandamiento, bajo el pacto que Dios estableció por medio de Moisés, descansar el día sábado. Era simple el mandamiento. El día sábado es un día de reposo, un día de descanso. Por lo tanto, ellos empezaron con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años, llenar ese mandamiento con tradiciones humanas. Al punto de que empezaron a criticar a Jesús porque sanaba a un hombre en el mismo día sábado. Jesús, con su milagro específico en el día sábado, les muestra que su interpretación era equivocada, que habían caído en una religiosidad muerta y que era bueno sanar a alguien, sea o no sea un día de reposo. Obviamente, a raíz de esto, los fariseos, los herodianos, los saduceos van a buscar la forma de matar a Jesús. Y aquí una de las cosas que repasamos es que la religiosidad muerta generalmente trae eso. Trae odio, trae cualquier cosa menos el carácter de Cristo. Cualquier cosa menos el carácter de Dios mismo. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia en las persecuciones religiosas que han habido y siguen habiendo hasta el día de hoy. Es algo que experimentó Jesús con una religión muerta, él encontrándose con la religión muerta. Pero ahora vamos a continuar con un párrafo que leímos la clase anterior, pero que quiero rescatar algunas cositas importantes más. Así que leamos los versículos 7 en adelante, versículos que ya vimos la clase anterior. Luego del evento del hombre con la mano seca, nos dice Marcos: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió, al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlos y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Una de las cosas que repasamos rápidamente en la clase anterior cuando leímos este párrafo es que este párrafo nos muestra a un grupo de personas que vienen de Israel mismo, pero también de las afueras como Tiro y de Sidón, que se acercan a Jesús porque habían oído lo que él hacía. Y una de las cosas que remarcamos es que muchas personas se acercan a Jesús no por quién es él, sino por lo que él puede hacer por ellos. Y por lo tanto no están buscando a Dios, están buscando al genio de la lámpara, alguien que pueda cumplir sus deseos. Pero cuando se encuentran con la persona de Jesús, se dan cuenta que Jesús no es un genio de la lámpara, sino que Jesús es el Señor, el creador del universo, y él tiene demandas para su creación. Y eso es algo que no le gusta a la gente que busca un genio de la lámpara. Porque los que buscan a ese tipo de Dios, que solo cumple sus deseos, es: déjame vivir como a mí me da la gana, tú solamente cúmpleme mi deseo. Yo voy a hacer algún sacrificio para ti, voy a caminar de rodillas a cierta distancia, voy a presentarte una ofrenda y cumple mi deseo. Pero no me digas cómo yo tengo que vivir, no me digas que yo me humille ante ti. Y eso es algo que estamos viendo en este momento. La gente se está acercando a Jesús al punto que lo aplastan y lo apretujan por lo que él puede hacer por ellos, pero no por lo que Jesús tiene para decirles. No están interesados en escuchar a Jesús, en escuchar su enseñanza, quién es él, quiénes somos nosotros, a la luz de lo que él habla, sino solo quieren sacar un provecho de él y seguir viviendo como ellos quieren. Pero ese no es el propósito de Jesús. Jesús sabe que la gente lo está siguiendo por conveniencia nada más. En ese sentido, no lo reconocen como el Señor.
Y nos dice el texto que Jesús pide una barca para poder enseñar a la multitud, porque hay mucha gente que solamente se quiere lanzar sobre él. Y una barca era un lugar apartado donde la gente no se iba a poder abalanzarse sobre él, pero también era un lugar acústico por las olas del mar, donde su voz podía expandirse y muchas personas lo iban a poder escuchar de una mejor manera. Marcos, al finalizar este párrafo, y algo que yo les compartía la clase anterior también, es que los seres demoníacos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y acá la frase Hijo de Dios es importante, porque los lectores de Marcos, cuando leían que los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, si eran judíos, entendían claramente que se estaba refiriendo a un personaje en el Antiguo Testamento ubicado o descrito en el Salmo capítulo 2, por ejemplo, o en Proverbios capítulo 30. Yo los animo a leer el Salmo 2 y Proverbios capítulo 30, porque en esos dos pasajes vamos a ver descrito a la persona del Hijo de Dios, una persona que es divina, al igual que Dios mismo, pero que es diferente al Padre. Y lo que Marcos nos está diciendo es, el mundo espiritual demoníaco reconocía que Jesús era ese Hijo de Dios descrito en el Antiguo Testamento. Así que Marcos está reafirmando, por boca de los demonios en este caso, la divinidad de Jesús mismo. Pero como nos dice el versículo final que hemos leído, Jesús les prohibía a los demonios expresarse de esa manera, los callaba. Porque el propósito de Jesús en su primera venida, en la que estamos leyendo, no es que la gente piense que Jesús se va a quedar con ellos. Recordemos que la nación de Israel estaba esperando que se estableciera el reino mesiánico que ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas habían anunciado que el Mesías iba a venir, pero que el Mesías, al igual que iba a sufrir, también iba a reinar. Ellos solo esperaban al reinante, no al sufriente. Pero Jesús ha venido como el siervo sufriente. El propósito de Jesús para venir acá a la tierra era morir por nosotros, era sacrificarse por nosotros para que nosotros podamos tener salvación. Porque si Él no se sacrifica o Él no se sacrificaba por nosotros, nosotros estaríamos todos condenados. No hay nadie que se pueda salvar por sus propias obras. Todos hemos fallado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el propósito de Jesús en su primera venida era venir y sacrificarse, ser el sacrificio por nuestros pecados. Así que Él calla a los demonios porque no quiere que la gente se confunda y que la gente piense, ha venido el Mesías reinante, ha venido a establecer su reino aquí en la tierra como lo anunciaron los profetas. No, Él ha venido a prácticamente inaugurar el reino, pero el reino aún no se ha establecido. Eso va a ser establecido cuando Jesús vuelva por segunda vez. Así que por eso lo escalla. Pero remarco nuevamente que la idea en la persona de Jesús es escucharlo a Él, reconocer quién es Él y postrarse a sus pies. No es buscar un provecho al estilo genio de la lámpara, sino es reconocerlo como el Señor, como el Dios creador del universo. Y decir, tú mandas ahora en mi vida. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y es por eso que tenemos que pasar tiempo a los pies de Jesús y escuchar qué es lo que Él tiene para decirnos. Ver qué es lo que Él dice acerca de Él mismo y acerca de nosotros. El otro día conversaba con alguien y le decía, te pido por favor que le des un tiempo a escuchar a la persona de Jesús. Luego tú tomas la decisión, si lo quieres seguir o no, pero dale la oportunidad, escúchalo, ponte a sus pies, ponte bajo su enseñanza y luego tú decides si lo quieres seguir o no. Él no te va a obligar a seguirlo, pero dale esa oportunidad al Señor. Y eso es lo que Él quiere de la gente, no que la gente lo busque solamente para que le haga un milagro, sino para que lo escuche a Él, aprenda de Él y lo reconozca como Señor y Salvador. Eso es lo que quería remarcar y repasar de la clase anterior, que ese es un párrafo que leímos, pero no hablé un poco acerca de lo importante que era el Hijo de Dios, ese término. Ahora entremos a un nuevo párrafo que no hemos visto, que está en el versículo 13, y vamos a ver hasta el 19, y vamos a tratar de sacarle el jugo a este texto. Marcos capítulo 3, versículo 13, nos continúa diciendo, después Jesús subió a un monte y llamó a los que Él quiso, y ellos se reunieron con Él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo,
a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. En este pasaje vemos la elección de los 12. Y nos dice Marcos que Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 6, que es un pasaje paralelo a esta descripción, nos dice que Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12. Jesús no es que dijo, bueno, de Tim Marín de Dopingüe voy a escoger a 12. No, Lucas 6 nos dice que Jesús pasó toda la noche orando antes de tomar la elección de los 12 apóstoles. Y una de las cosas que remarco cada vez que medito en el hecho de que Jesús haya pasado toda la noche orando, es que si Él, siendo Dios, pasó toda la noche orando para una decisión tan importante, ¿cuánto más nosotros? Es una lección que Jesús nos está dando a cada uno de nosotros como discípulos, como aquellos que lo empezamos a seguir. Si ustedes quieren tomar una decisión importante, lo primero que deberían hacer, ¿qué es orar. Miren lo que yo hice, diría Jesús, cuando yo elegí a los 12. Pasé toda la noche orando. ¿Pasas tiempo orando antes de tomar una decisión o simplemente la tomas? No me tomas en cuenta, diría Jesús. Y acá es una meditación importante para nosotros esta mañana. ¿Cuánto tiempo dedico yo en mi día a día a postrarme a los pies de Jesús y clamar a Él, pedirle dirección, pedirle sabiduría? Si voy a tomar una decisión importante en mi vida, o ni siquiera tan importante en mi vida, la consulto primero con Dios. Le pido a Él su sabiduría, su dirección. Miren lo que Jesús hizo. Jesús pasó toda la noche orando. Y es algo que vemos consistentemente en la historia de la iglesia. Por ejemplo, el medio hermano de Jesús, Jacobo, era conocido en el mundo antiguo como el hombre con las rodillas de camello. ¿Por qué tenía rodillas de camello? ¿O por qué se le llamaba así? Porque pasaba tanto tiempo orando de rodillas que sus rodillas ya eran callosas y parecían rodillas de un camello. O sea, para ellos la oración era algo fundamental en su vida. No era algo opcional. No era, bueno, lo único que nos queda es orar. No era esa situación en su vida. No estaba esa forma de pensar en su vida cristiana. Todo lo contrario. Para ellos la oración era la piedra angular, era lo fundamental en su vida. Yo tengo que consultarle todo a Dios, tengo que buscarlo a Él diariamente. Y Jesús le está modelando ese estilo de vida a sus discípulos con la elección de los 12. Pasó toda la noche orando. Pero acá podría parecer que hay una contradicción, porque nos dice que Jesús subió al monte, eligió a los 12 y llamó a los que Él quiso. Y alguien podría decir, Horacio, pero si Jesús pasó toda la noche orando, ¿por qué dice Marcos que llamó a los que Él quiso? ¿No sería que llamó a los que Dios quiso? Parece haber una contradicción aquí. Y la respuesta es que no hay ninguna contradicción, porque cuando tú sometes tu voluntad a Dios y le pides dirección, Él va a poner en ti el querer como el hacer. Y al final Él va a poner en ti ese deseo que es su deseo. Él va a unir su voluntad con la tuya. Van a entrar como en una sinergia. Van a hacer lo mismo al final. Porque Él va a cumplir las peticiones de tu corazón que Él ha puesto. Y esa es la idea acá. Jesús pasa toda la noche orando para luego llamar a los que Él quiere. Porque Dios ya puso ese deseo en el corazón de Jesús. Y Él elige a 12 hombres para que estuvieran con Él. Me encanta esta frase que pone Marcos, para que estuvieran con Él. Y les da autoridad para hacer sanidades, para predicar, para expulsar demonios. Pero lo primero es para que estuvieran con Él. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, vas a primero ser transformado por Él. Pero después vas a escuchar su llamado. En el caso de estos 12, ellos van a escuchar el llamado y Jesús les va a dar la autoridad para predicar y hasta para expulsar demonios. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú pasas tiempo con Él, Él te va a guiar paso a paso y Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y Él te va a dar la capacidad a ti para obedecerlo. Eso es algo fundamental que ya hemos ido meditando en varias clases anteriores. Una de las cosas que vamos a ver en el transcurso de los capítulos y toda la vida de Jesús es que estos 12 van a ser los que van a estar más cerca de Él. Y dentro de esos 12 van a haber 3 que van a estar aún más cerca. Esos 3 van a ser Jacobo, Juan y Pedro. O Pedro, Jacobo y Juan.
Ellos tres van a ser los que van a estar más cerca aún que los 12, donde Jesús va a invertir más tiempo con ellos. A mí me gusta ser uno de esos tres. ¿En qué sentido? De que si esos tres pasaban más tiempo a los pies de Jesús que el resto, escuchaban más enseñanzas privadas de parte de él que el resto, yo quiero ser de ellos. Por lo tanto, voy a tratar de tomar constantemente tiempo en mi día para estar a sus pies, para escucharlo, para aprender de él, para buscar obedecerlo. Porque al momento que tú pasas tiempo con él, vas a escuchar su voz, vas a ser transformado, te vas a parecer cada vez más a él, vas a aprender de su ejemplo. Y esa es la idea. Pero ahora, quiero leer nuevamente con ustedes, para terminar de esta manera, el nombre de los 12 apóstoles o los 12 discípulos que vemos acá. En el versículo 16 en adelante dice lo siguiente: estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. En la elección de los 12 vemos varias cosas importantes para meditar esta mañana. Primero, que la iglesia que el Señor ha formado, la iglesia, esto es, el cuerpo de creyentes que se reúne para buscar al Señor, que han decidido seguirlo, esto es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas que ha decidido seguir a Cristo. Cuando nosotros vemos la elección de los 12, vemos la variedad de personas que comprenden su iglesia y que no deberíamos rechazar esa variedad, sino apreciarla. Cuando nosotros vemos a los 12, vemos a Pedro, vemos a Judas Iscariote, vemos a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, vemos personas, primero, de distintas clases sociales. Simón, Andrés, Pedro, Andrés, eran pescadores, igual que Juan y Jacobo. En cambio, Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo tenía dinero. Mateo era alguien que, aunque había elegido anteriormente al seguimiento de Jesús un empleo que hacía que la multitud y la nación de Israel lo repudiara, tenía dinero. Era alguien pudiente. En cambio, Pedro y Andrés no tanto, eran pescadores, pero no eran de una condición muy adinerada. Jacobo y Juan sí se considera que eran un poco más adinerados que Pedro y Andrés, porque también eran pescadores, pero su papá era como dueño de embarcaciones. Así que vemos una variedad grande en el sentido socioeconómico de los discípulos. Eran de distintas clases sociales. Obviamente pienso yo que los discípulos al principio, esas diferencias sociales les deben haber costado relacionarse el uno con el otro. Por lo tanto, una lección que aprendemos es, nosotros deberíamos abrigar dentro de nuestro grupo cristiano, dentro de la iglesia, personas de distintas condiciones sociales. No podemos pensar en que la iglesia o que nuestra iglesia es una iglesia donde solamente viene gente de clase social alta o de clase social media. No, las puertas deberían estar abiertas para todos. Y tú deberías tratar igual a tu hermano en Cristo que tiene dinero como aquel que no lo tiene. Porque todos en Cristo somos iguales. Y yo creo que Jesús específicamente escoge a estos 12 para mostrarnos esa verdad. Yo no estoy interesado en gente de clase social alta ni en clase social baja. Yo traigo a todos a mí. Yo quiero que todos vengan a mí y me sigan. Y yo voy a hacer de ellos lo que yo quiero hacer con ellos. En el caso de estos 12 va a ser de ellos pescadores de hombres. Los va a llamar al rol de apóstol. Obviamente sabemos que Judas Iscariote lo va a traicionar al final. Pero acá tenemos que meditar en esto. La iglesia está comprendida de personas de distintas clases sociales y tenemos que entender que hay una riqueza en eso, que hay una bendición en eso y no todo lo contrario. Hay iglesias que dicen, no, nosotros nos vamos a enfocar en alcanzar a personas de esta clase social. Y dices, esto es contrario al corazón de Jesús y debería ser contrario a nuestro corazón. Pero también vemos una diferencia en educación. Mateo, Judas Iscariote eran más educados que los pescadores o la gente de clase social baja. Igualito, Jesús no dice yo estoy llamando a los inteligentes, yo no estoy llamando a los sabios, estoy llamando a todos. Yo no he venido por los sabios, por aquello que se vanagloría en este mundo, sino yo he venido por los niños, yo he venido por los humildes. Y esa es la idea que nosotros encontramos en el llamado de los 12 apóstoles.
Por lo tanto, para terminar, una de las cosas que tenemos que meditar es la siguiente. ¿Estoy haciendo distinciones entre mis hermanos en la fe por su distinción social, por su intelectualidad, porque yo me considero más inteligente que ellos? ¿O realmente estoy entendiendo que tengo que mirar a los demás como superiores a mí mismo? Y eso es una de las cosas más difíciles que la palabra de Dios nos manda, que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, yo no los miro por arriba, sino yo los miro como iguales. Y es más, hasta los puedo mirar como siervo, por debajo. Ese es el corazón de un discípulo. Un discípulo no busca dividir el cuerpo de Cristo, sino unirlo. Y esa es una de las cosas que tenemos que meditar. ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos siendo parte de la unidad de la iglesia, nuestra iglesia local? Creamos grupitos y divisiones y solo nos juntamos con aquellos que son prácticamente igual que nosotros, o tratamos de tener comunidad, comunión con toda persona que decide seguir a Cristo. No importa su clase social, no importa su nivel de inteligencia o de intelectualidad, no importa sus pensamientos en el sentido de que hay personas que podemos discrepar en cosas que no son necesariamente cristianas, como por ejemplo la política. Hay muchas divisiones por temas circunstanciales de la vida entre cristianos, porque alguien no piensa igual en el área de la política, por ejemplo. Y cosas así. Por ejemplo, si nosotros vemos a uno de los discípulos, era Simón el cananista. Él era un terrorista antes de seguir a Cristo. Su pensamiento era contrario al de los demás, pero Jesús los está uniendo a todos en un solo pueblo. Y por lo tanto, nosotros deberíamos buscar esa unidad. Así que analicémonos hoy, esta mañana, con respecto a eso. Y veamos si tenemos que hacer cambios. Porque lamentablemente muchos de nosotros caemos en el orgullo y en buscar división en lugar de unidad, en el contexto de nuestra iglesia local sobre todo. Así que los animo a meditar esa mañana con esto, y eso es algo que aprendemos en la lección de los 12. Si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos leído esta mañana, los animo a dejarlo en la sección para poder leerlos a continuación. Que Dios los bendiga.